Hoy quiero hablar sobre algo que creo que casi nadie está discutiendo. Todo el mundo está enfocado en la guerra entre América e Irán. Todo el mundo pregunta quién está ganando. ¿Bombardeará América a Irán hasta someterlo? ¿Cerrará Irán el estrecho de Hormuz y destruirá la economía global? ¿Se enviarán tropas terrestres? Estas son todas preguntas importantes y las hemos discutido en nuestras clases anteriores. Pero hoy quiero hacer una pregunta completamente diferente y la pregunta es esta. Mientras América e Irán se están combatiendo, mientras se están desangrando mutuamente, ¿quién está ganando realmente? Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, profesor Jiang, China ni siquiera está en esta guerra. ¿Cómo puede China estar ganando una guerra en la que no está combatiendo? Y esa es exactamente la pregunta correcta. Porque el movimiento estratégico más brillante en geopolítica no es combatir en absoluto. El movimiento más brillante es dejar que tus enemigos se destruyan mutuamente mientras tú construyes tu poder en silencio. Y eso es exactamente lo que China está haciendo ahora mismo. Permítanme explicarles esto cuidadosamente. Quiero mostrarles primero qué gana China si América gana esta guerra. Luego quiero mostrarles qué gana China si Irán gana esta guerra. Y después quiero mostrarles el patrón histórico más profundo que está en juego aquí. Porque esta no es la primera vez en la historia en que una potencia en ascenso ha visto a dos grandes fuerzas agotarse mutuamente y luego ha entrado a recoger el premio. Para comenzar, quiero que entiendan algo sobre cómo China piensa la estrategia, porque es muy diferente de cómo América piensa la estrategia. La estrategia de América es lo que yo llamo la estrategia del martillo. Si hay un problema, lo golpeas con fuerza, lo golpeas rápido, lo golpeas con la máxima potencia. Por eso América siempre recurre primero a las bombas. Por eso el complejo militar industrial es tan poderoso en América, porque los estadounidenses creen que la solución a cada problema es más fuerza. La estrategia de China es completamente diferente. La estrategia de China proviene de un libro llamado El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu hace aproximadamente 2500 años. Y la lección más importante de El arte de la guerra es esta: la mayor victoria es ganar sin combatir. Déjenme repetirlo. La mayor victoria es ganar sin combatir. No desperdicias tu energía, tus soldados, tu dinero en una confrontación directa. En cambio, te posicionas correctamente. Dejas que la situación se desarrolle y luego, cuando el momento es el adecuado, te mueves. Y para ese entonces, el resultado ya está decidido. Este es el pensamiento estratégico chino. Y ahora mismo, China está aplicando esta estrategia perfectamente en la guerra de Irán. Ahora permítanme mostrarles cómo China gana en todos los escenarios posibles. Escenario 1. América gana esta guerra. América bombardea a Irán con éxito. El gobierno iraní colapsa. América instala un nuevo gobierno amistoso en Teherán. América controla el petróleo de Irán. América controla el estrecho de Hormuz. América ha ganado. En este escenario pierde China. Pensemos cuidadosamente. La respuesta es no. China no pierde. He aquí por qué. Incluso si América gana en Irán, habrá gastado una cantidad enorme de dinero para lograrlo. Estamos hablando de billones de dólares. La guerra de Irak le costó a América 2 billones de dólares. Y América ni siquiera ganó esa guerra. Y una guerra contra Irán, un enemigo mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más preparado, costará mucho más. La deuda nacional de América ya supera los 36 billones de dólares. Su déficit anual es enorme. Está pidiendo dinero prestado solo para pagar los intereses de su deuda existente. Cada bomba que América lanza sobre Irán es una bomba pagada con dinero prestado. Y aquí está el dato clave. ¿A quién le está pidiendo América este dinero prestado? ¿Quién tiene la deuda estadounidense? China posee más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense. Japón tiene una cantidad similar. Cuando América va a la guerra, pide más dinero prestado, imprime más dólares y el valor del dólar cae con el tiempo. Esto significa que China puede ver con mucha claridad que cuanto más gasta América en guerra, más débil se vuelve el sistema financiero estadounidense. Ya sabemos que el complejo militar industrial de América
América está diseñado no para ganar guerras, sino para ganar dinero. El caza F-35 cuesta $400 millones cada uno y tardó 26 años en desarrollarse. El portaaviones Gerald Ford costó $13,000 millones y tuvo que retirarse del Golfo Pérsico en 3 semanas. El sistema de defensa antimisiles Patriot cuesta miles de millones y los drones iraníes baratos lo atraviesan sin problemas. Todo ese dinero va a parar a los contratistas militares privados, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, y todo eso vacía el tesoro estadounidense. Y China observa esto con mucha paciencia. En el escenario 1, América gana la guerra. China no combate. China no gasta un solo yuan. China no pierde un solo soldado, pero América está financieramente más débil. Y una América financieramente más débil es un regalo para China. Ahora, escenario 2. Irán gana esta guerra. O más precisamente, América no logra sus objetivos y se ve obligada a retirarse de Oriente Medio. ¿Qué ocurre en este escenario? Este escenario es en realidad mucho mejor para China que el escenario 1. Permítanme explicar por qué. Si América se retira de Oriente Medio, toda la arquitectura del poder global estadounidense comienza a desmoronarse. Y en el centro de esa arquitectura hay algo llamado el sistema del petrodólar. He hablado de esto antes, pero permítanme explicarlo de nuevo porque es muy importante. Desde 1973, todo el petróleo del mundo se comercializa en dólares estadounidenses. Este fue un acuerdo entre América y Arabia Saudita. Los saudíes solo venderían petróleo en dólares. A cambio, América protegería al régimen saudí. Dado que todos los países del mundo necesitan petróleo y el petróleo solo puede comprarse en dólares, todos los países deben tener dólares. Esto crea una demanda global permanente del dólar estadounidense. Por eso América puede imprimir dinero y acumular enormes déficits sin destruir su moneda. Sin el sistema del petrodólar, el dólar estadounidense pierde su estatus especial como moneda de reserva mundial. Y sin ese estatus, América no puede financiar su imperio militar. Ahora bien, Irán ha cerrado efectivamente el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz transporta el 20% de todo el petróleo del mundo. Aproximadamente el 75% del petróleo de Japón pasa por el estrecho de Hormuz. Aproximadamente el 60% del petróleo de China pasa por el estrecho de Hormuz. Corea del Sur, India, Pakistán. Todos dependen del estrecho de Hormuz. Toda la economía asiática está ligada a esta pequeña vía fluvial. E Irán está demostrando ahora al mundo entero que es él, y no América, quien controla esta vía fluvial. Cada día que Irán controla el estrecho de Hormuz, la credibilidad del sistema del petrodólar se deteriora, porque el sistema del petrodólar se basa en una promesa. América promete mantener el flujo de petróleo. Si América no puede mantener ese flujo, ¿por qué debería confiar alguien en el dólar? Y esto beneficia directamente a China, porque China ha estado construyendo una alternativa al petrodólar durante años. Se llama el petroyuan. China ha estado negociando con los países productores de petróleo para vender petróleo en yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses. Arabia Saudita, Rusia, Irán, todos han estado hablando del comercio de petróleo basado en el yuan. Si el petrodólar colapsa, si el mundo pierde la fe en la capacidad de América para proteger el suministro de petróleo, entonces los países comenzarán a pasarse al comercio basado en el yuan. Y eso representa un enorme desplazamiento del poder financiero global de América a China. En el escenario 2, Irán gana, América se retira, el petrodólar se debilita. Esto es una victoria masiva para China, de nuevo, sin disparar un solo tiro. Permítanme profundizar aún más, porque quiero mostrarles que esto no es solo sobre el petrodólar. También se trata de las rutas comerciales y del futuro de la economía global. China ha estado construyendo algo llamado la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante más de una década. Es el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia de la humanidad. China ha estado construyendo carreteras, ferrovías, puertos y oleoductos que conectan China con Europa, con África, con Oriente Medio y con Asia Central.
China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en este proyecto. Y en el centro de todo este proyecto está Irán. Irán es el pivote geográfico de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para que China se conecte con Europa por tierra, tiene que pasar por Irán. Para que China acceda al Golfo Pérsico y a Oriente Medio por mar, tiene que pasar por Irán. Irán es tan importante para la Franja y la Ruta de China que China firmó una asociación estratégica integral de 25 años con Irán en 2021. China acordó invertir $400.000 millones en la economía iraní durante 25 años a cambio del acceso garantizado al petróleo iraní a precios con descuento. Piensen en lo que esto significa. América está bombardeando a Irán. América cree que está perjudicando a Irán. Pero cada bomba que América lanza sobre Irán es también una bomba lanzada sobre la inversión de $400.000 millones de China. China tiene un enorme interés económico en Irán. Y China tiene un enorme interés geopolítico en garantizar que Irán sobreviva a esta guerra y siga siendo un estado funcional que pueda servir como ancla de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por eso China está apoyando silenciosamente a Irán en esta guerra. No militarmente, China es demasiado inteligente para enfrentarse directamente a América, sino económicamente. China está comprando petróleo iraní. A pesar de las sanciones estadounidenses, los barcos chinos siguen comprando petróleo iraní por diversos métodos. Los iraníes han encontrado formas creativas de vender su petróleo a China a través de diferentes intermediarios, diferentes barcos y diferentes métodos de pago. Y China sigue comprando porque necesita el petróleo e Irán necesita los ingresos. Y aquí hay un hecho verdaderamente extraordinario. Antes de que comenzara esta guerra, las sanciones estadounidenses significaban que Irán apenas podía exportar petróleo. La economía iraní estaba en dificultades. Pero esta guerra que América inició para destruir a Irán, ha levantado las sanciones en la práctica, porque América tuvo que desancionar el petróleo iraní para evitar que los precios globales del petróleo subieran demasiado. Y China comenzó de inmediato a comprar más petróleo iraní. Los ingresos por petróleo iraní antes de esta guerra eran muy limitados. Ahora Irán está ganando miles de millones de dólares más al mes en exportaciones de petróleo. Gran parte de ese dinero va directamente a China a cambio de bienes y tecnología. Así que América fue a la guerra para debilitar a Irán. Pero el resultado es que Irán está ahora más profundamente integrado en el sistema económico chino que nunca. Esto es una catástrofe estratégica para América y un golpe de fortuna estratégico para China. Ahora quiero hablar de algo aún más importante. Quiero hablar de lo que esta guerra está haciendo a la confianza del mundo en América, porque esto es quizás lo más importante que China gana de esta guerra. Piensen en cómo los países de todo el mundo están observando esta guerra. Piensen en lo que están aprendiendo. Están aprendiendo que América irá a la guerra basándose en justificaciones muy endebles. Están aprendiendo que América bombardeará infraestructura civil, plantas de energía, instalaciones de agua y hospitales en nombre del cambio de régimen. Están aprendiendo que las promesas de protección de América no valen nada si no eres lo suficientemente importante desde el punto de vista estratégico. Y están aprendiendo que las sanciones estadounidenses pueden usarse contra cualquiera, en cualquier momento y por cualquier razón. Todos los países del mundo en desarrollo, en África, en el sudeste asiático, en América Latina, en Asia Central, están observando esto y haciéndose la misma pregunta. ¿Estamos seguros si América decide mañana que nuestro gobierno es inaceptable? ¿Nos bombardeará América también? ¿Y puede América protegernos? ¿O es la protección americana una ilusión? Este miedo, esta pérdida de confianza en América empuja a los países directamente hacia los brazos de China, porque China ofrece algo diferente. El discurso de China al mundo en desarrollo es simple. Construiremos sus carreteras, sus puertos, sus ferrovías. Compraremos sus recursos y no los bombardearemos. No los sancionaremos. No exigiremos que cambien su gobierno. Respetaremos su soberanía. Ahora bien, podrían decir, bueno, China tiene sus propios problemas. China tiene sus propios intereses. China no es un socio perfecto. Y eso es completamente cierto.
Pero desde la perspectiva de un pequeño país en desarrollo, China parece mucho mejor que América ahora mismo, porque América está bombardeando a un país de 90 millones de personas mientras el mundo entero observa. Eso envía un mensaje muy poderoso sobre lo que significa la alianza con América. Y así, cada día que continúa esta guerra, más países se acercan silenciosamente a China. Más países empiezan a liquidar el comercio en yuanes en lugar de dólares. Más países se unen a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Más países se integran en instituciones lideradas por China, como la Organización de Cooperación de Shanghái y el bloque económico BRICS. El bloque BRICS, que son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha ampliado ahora para incluir a muchos más países. El propio Irán es miembro de los BRICS. Arabia Saudita ha sido invitada a unirse. Los Emiratos Árabes Unidos están siendo cortejados. Egipto es miembro. Etiopía es miembro. La mayor parte del sur global es miembro o quiere serlo. Y todos estos países avanzan hacia un mundo en el que China, y no América, es la potencia económica dominante. Así, mientras América gasta billones combatiendo esta guerra, China está construyendo silenciosamente las instituciones y la infraestructura del próximo orden mundial sin disparar un solo tiro. Ahora quiero introducir la perspectiva histórica, porque como siempre digo, la historia no se repite exactamente, pero rima muy alto. Y este patrón de una potencia emergente que observa cómo dos potencias establecidas se agotan mutuamente no es nuevo. Ya ha ocurrido antes. Permítanme darles el ejemplo histórico más importante. Es la Guerra del Peloponeso, del 431 a.C. al 404 a.C. Esta fue la gran guerra entre Atenas y Esparta, las dos ciudades-estado más poderosas del mundo griego. Atenas era el centro comercial, financiero y cultural de Grecia. Esparta era la potencia militar. Se combatieron durante 27 años. Ambos bandos gastaron enormes recursos. Ambos bandos sufrieron enormes bajas. Atenas, la ciudad-estado más poderosa al comienzo, fue completamente destruida. ¿Y quién ganó? ¿Quién fue el gran beneficiario de esta guerra entre Atenas y Esparta? Macedonia, un reino al norte que todos menospreciaban. Filipo de Macedonia observó cómo Atenas y Esparta se agotaban mutuamente. Construyó su poder silenciosamente. Modernizó su ejército. Construyó su economía. Y cuando Atenas y Esparta estaban ambas agotadas y debilitadas, Filipo avanzó. Y en una generación, su hijo Alejandro Magno había conquistado todo el mundo griego y más allá. Este es el patrón chino ahora mismo. América es Atenas, Irán es Esparta y China es Macedonia. Observando, construyendo, esperando. Permítanme darles otro ejemplo. La Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918, Gran Bretaña y Alemania, las dos potencias industriales dominantes del mundo, fueron a la guerra y se destruyeron mutuamente. Gran Bretaña ganó técnicamente, pero salió de la Primera Guerra Mundial profundamente endeudada, con su economía debilitada y su imperio comenzando a agrietarse. Alemania fue aplastada. ¿Y quién fue el gran beneficiario? América. América entró en la guerra tarde, evitó lo peor de las bajas y emergió como la nación acreedora líder del mundo. En 30 años, América había reemplazado a Gran Bretaña como la potencia global dominante. China está siguiendo exactamente el mismo manual. Deja que las potencias existentes se agoten. Construye tu propia fuerza en silencio y luego, cuando llegue el momento, entra en el vacío. Permítanme ahora unir todo esto. Quiero mostrarles de manera muy concreta qué está haciendo China mientras ocurre esta guerra. Mientras América gasta miles de millones bombardeando a Irán, China está construyendo. China acaba de completar su 25º plan quinquenal. Esto implicó 2 años de consultas, comités de expertos, grupos de reflexión y especialistas académicos líderes de todo el país. Es un plan serio y exhaustivo para los próximos 5 años del desarrollo chino en tecnología, manufactura, infraestructura, energía y educación. ¿Qué tiene América? Ningún plan. Ya hemos discutido esto antes. El gobierno estadounidense no tiene ningún plan quinquenal, ni un plan anual, ni siquiera un plan para un mes. Todo en Washington se improvisa de la mañana a la noche.
La decisión de bombardear a Irán la tomó un puñado de personas sin ningún plan más allá de los ataques iniciales. Y cuando Irán respondió, cuando Irán no simplemente se rindió como se esperaba, no había ningún plan B. Esto lo dice todo sobre la posición relativa de estos dos países ahora mismo. Un país está planificando décadas por delante, el otro no puede planificar 2 horas por delante. Y mientras América no tiene ningún plan, China está comprando recursos en todo el sur global. China es el mayor socio comercial de la mayoría de los países africanos. China es el mayor socio comercial de la mayoría de los países del sudeste asiático. China es el mayor socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos. Mientras América gastaba $2 billones en Irak y Afganistán, China estaba construyendo puertos en Pakistán, ferrovías en Kenia, plantas de energía en Etiopía y carreteras en Asia Central. China estaba haciendo amigos. América estaba haciendo enemigos. Ahora permítanme hablar de la forma más concreta en que China gana con esta guerra. El petróleo. China es el mayor importador de petróleo del mundo. China necesita petróleo para alimentar sus fábricas, sus automóviles y sus ciudades. Y la guerra de Irán ha creado una situación en la que China puede comprar petróleo con descuento. He aquí cómo. Irán necesita vender su petróleo para sobrevivir, pero las sanciones estadounidenses dificultan que Irán venda a la mayoría de los países occidentales. Así que Irán vende a China a precios por debajo del mercado porque China es uno de los pocos compradores dispuestos a asumir el riesgo. Esto significa que China obtiene petróleo barato. La energía barata significa menores costos de manufactura. Menores costos de manufactura significa que los bienes chinos son más competitivos en los mercados globales. Y esto ocurre en un momento en que los aranceles y las guerras comerciales estadounidenses ya están perturbando las cadenas de suministro globales. Así que la guerra de Irán está, paradójicamente, haciendo que la manufactura china sea más competitiva. Mientras las empresas estadounidenses luchan con mayores costos energéticos y disrupciones en las cadenas de suministro causadas por la guerra, los fabricantes chinos están obteniendo petróleo más barato. Esto no es un accidente. Esta es la realidad estructural de la situación actual. Y luego está la tecnología. China ha sido excluida de la tecnología de semiconductores estadounidense por los controles de exportación de América. América cree que esto paralizará la industria tecnológica de China, pero China ha respondido invirtiendo masivamente en su propia industria de semiconductores. China está construyendo sus propias fábricas de chips. China está formando a sus propios ingenieros. China está desarrollando su propio ecosistema tecnológico. Y mientras China se concentra en construir su capacidad tecnológica doméstica, los mejores ingenieros y científicos del mundo, quienes ven a América volviéndose más inestable, más impredecible y más agresiva, están pensando 2 veces si quieren construir sus carreras en América. La fuga de cerebros que América usó una vez como arma, atrayendo al mejor talento de todo el mundo, está comenzando a invertirse. Porque ¿quién quiere vivir en un país que está involucrado en guerras costosas e impopulares, donde el sistema político es profundamente disfuncional, donde el gobierno no puede planificar con anticipación, donde la desigualdad crece, donde el sueño americano está muerto para la mayoría de la gente común? China y otras potencias emergentes son las beneficiarias de esta migración de talentos. En silencio, lentamente, pero está ocurriendo. Permítanme ahora hablar de lo que esto significa para el futuro, porque quiero darles un marco para entender el mundo al que nos dirigimos. Estamos viviendo una transición, la transición de un mundo unipolar, un mundo dominado por una sola potencia, América, a un mundo multipolar. Un mundo con varias grandes potencias compitiendo y cooperando. Esta transición es muy similar a lo que ocurrió al final del Imperio Británico a principios del siglo XX. Y en esta transición, China se está posicionando como la principal alternativa a la dominación estadounidense, no combatiendo a América, no desafiando a América militarmente, sino demostrando que ofrece un trato mejor a la mayor parte del mundo. Mejores condiciones comerciales, mejor inversión en infraestructura, mayor respeto por la soberanía y una mejor planificación estratégica a largo plazo. La guerra de Irán está acelerando esta transición dramáticamente porque está haciendo que América parezca exactamente
exactamente lo que se está convirtiendo. Un imperio en declive, que arrecia desesperadamente, gastando dinero que no tiene, combatiendo guerras que no puede ganar, sin ningún plan y sin ninguna visión para el futuro. Y cada día que esto continúa, la posición relativa de China en el mundo mejora. No porque China esté haciendo algo dramático, sino porque América está destruyendo su propia credibilidad, sus propias finanzas, sus propias alianzas y su propia reputación, una bomba a la vez. Entonces, cuando preguntamos quién gana esta guerra, la respuesta no es América y la respuesta no es Irán. Incluso si Irán sobrevive, la respuesta es China, porque China es el único país que se beneficia independientemente de cómo termine esta guerra. Si América gana, China tiene una América más débil y más agotada financieramente con la que tratar. Si Irán gana, o más precisamente si América fracasa, entonces el petrodólar se debilita, la franja y la ruta gana fuerza y el mundo avanza más rápidamente hacia un orden multipolar con China en el centro. Esto no es suerte, esto no es un accidente, esto es estrategia, la antigua estrategia china, la estrategia de Sun Tzu. La mayor victoria es ganar sin combatir. Y así quiero dejarles con esta reflexión. El actor geopolítico más importante en esta guerra de Irán no es América, no es Irán, no es Israel, es China, el país que no está combatiendo en absoluto. Recuerden esto. En la historia, raramente son los países que libran las batallas más grandes los que ganan los mayores premios. Son los países que son lo suficientemente pacientes, lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente disciplinados como para dejar que los demás se agoten y luego posicionarse para lo que viene después. América está combatiendo esta guerra, Irán está sobreviviendo a esta guerra y China está ganando esta guerra.